Bien, estamos nuevamente de regreso por extra86.net con su programa 100% radio. En este momento, en este preciso momento, acaba de comenzar el segmento más esperado de 100% radio. La política de mano de nuestro amigo Timoteo Fortunato. Un aplauso, señores, un aplauso. Dale, Timo, que hoy tenemos cosas buenas. Gracias por el favor de su sintonía. Antes de comenzar el segmento, quiero informarle a todos nuestros oyentes que sabemos que a todos nuestros oyentes de que estando conscientes de que la educación es el pilar y es el paso para la superación de los pueblos y que esta debe comenzar a temprana edad, también los niños deben tener una educación divertida. Por eso, Lesus Editora, este sábado 22, exacto, le invita a su gran apertura de su nueva línea Lesus Kids, que es una línea divertida para que sus niños también puedan aprender. Así que están todos invitados. Sábado 22, 5 de la tarde, en Plaza San Bill. ¿Cuánto cobraste por ese pozo? Por esa mesa, ¿cuánto cobraste? Que él trae toda la semana, él trae uno nuevo. Él trae toda la semana uno nuevo. Gente, lleven sus niños a Plaza San Bill para que se diviertan, para que estudien y se diviertan. Sábado 22. Sí. Perfecto. Bueno, mi gente. En el día de hoy, en la noche de hoy, pues nos acompañan los licenciados Elpidio Núñez y Pedro Alcántara, quienes van a compartir con nosotros, pues, lo que han sido las incidencias de las elecciones de ayer. Un aplauso. Entonces, vamos a iniciar de una vez preguntando, ¿verdad? Porque tenemos que iniciar preguntando. ¿Las elecciones de ayer fueron suspendidas o anuladas? Voy yo, no sé si Elpidio, un viejo amigo. Un saludo a la cabina entera. A Elpidio, un placer verte, hermano. Tenía siglos que no te veía. Me encanta que nos encontremos en este escenario y podamos debatir. Gracias. También a Timoteo Fortunato, que no sé si aquí tiene su nombre artístico, por el que yo lo conozco. Pero ¿cuál usted lo conoce? No, yo no sé, no voy a que sea lo que da mal le dan. No, pero así nosotros lo conocemos también. Un saludo al señor Fortunato, que se encuentra por acá, mi hermano. Gracias. Sí. Bienvenido. Jurídicamente las elecciones fueron canceladas porque de haber sido suspendidas habría que contar y suspender y dejar el conteo donde está para continuar con un conteo encima del que estaba. Okay. Pero las elecciones fueron canceladas, el día 15 vuelven a cero, o sea, se vota igual, a excepción de que, según vimos en el documento que promovió la Junta el día de hoy, las elecciones serán manuales, ya no serán electrónicas en ninguna parte de la República. Pero aparte de esa diferencia, los límites de gastos de los candidatos, el modo y la regulación de campaña sigue siendo igual que como era antes. Ahora bien, lo que cambió fue el modo de votación. Y sí, bajo la pregunta fueron canceladas. Mira, hay una pregunta importante ahí mismo, en ese mismo renglón, que eso me ha estado trabajando el día de ayer. Y esto es lo esencial que va a determinar las elecciones. La logística que nos dieron, hay que devolverla. Hay que devolver la logística. Nos van a dar logística nueva. Mira, resulta que tú trabajaste como hasta las 10 quizás. La logística que te dieron fue como hasta las 10, 11 de la mañana. No, yo trabajé el día entero y la noche anterior. ¿Tú estabas junto o estabas delegado? Para decirte más o menos de cuánto fue la tuya. No, yo estaba por los partidos. Bueno. Los delegados, ustedes tuvieron un poquito más de trabajo, así que no tiene que devolver. Hay que pagar otra vez. ¿Tú comiste payán o sanduichito de los otros para saber tu partido? No, me dieron picapollo, Ya sé cuál era el partido. Y desayuno pan con chocolate. Él tuvo más trabajo porque Sí. como delegado él tuvo más trabajo. No, pero mira, también un fallo. Tuvo que ir luego a la Junta. A compañeros no le han pagado porque le pagaban después que se acababa. Y las reuniones de emergencia. No se acabó. Sí. Adelante, Elpidio. Bueno, estamos acá, qué bueno estar con ustedes. Pedro, agradezco esa palabra, también siento esa misma emoción. Claro. Estamos a la orden, cualquier pregunta, cualquier asunto,
Aquí estamos. Bueno, y decirle de lo suspendido a cancelada, eso es lo que me recordó, y a Olivito le va a gustar esto. Fue el último juego Águila y Licey. Ese fue suspendido. Sí, mira, ese fue suspendido, sí. Porque siguió. Y de cosas de esas. Ahora tienen que volver a hacer caravaneo y... Sí, hay que empezar nuevamente. Todo desde cero. Guay, mi madre. Así mismo. Viene pregunta que creo que ya nuestro amigo Noel Ramírez la había hecho, pero quiero escucharla de la voz de dos expertos. ¿A quién favorece la suspensión o la cancelación de las elecciones? ¿A qué partido? No favorece, porque realmente a nadie favorece, sino a quién perjudica más. ¿A quién perjudica más? Exactamente. Vamos a ver, Pidio. Bueno, vamos a escuchar la suya primero. Mediáticamente va a desfavorecer, va a perjudicar mucho al PLD, porque la gente está culpando de que lo que se ha dado es por culpa del PLD. Algo que yo no estoy de acuerdo, pero como esa no es la pregunta, creo que al PLD que más desfavorece. Bien. Perfecto, si tuviera que acotar algo, estoy de acuerdo con lo que dice mi compañero Elpidio. Realmente si a un partido desfavorece sería el partido que se encuentra de gobierno. Sí. O sea, por una relación de lógica. Si tú te encuentras en el gobierno, se te culpa de lo que pasa en la administración pública. Todo se le pega. Todo se te pega al gobierno, porque eres el gobierno. Y como tal, si hay un error en un proceso, en la administración de un proceso, en la tutela de un proceso pase bien, obvio que se le va a pegar a la persona que se encuentra ocupando ese cargo gubernamental. En este momento obedece al Partido de la Liberación Dominicana, que se encuentra dentro de la contienda también, de los que están compitiendo, así que sí, lo perjudica a ellos. Sin que me hayan hecho la siguiente pregunta, yo le pondría un chin más a eso. Dale. ¿Por qué pienso yo, que agregué algo ahorita, que no son ellos los responsables? Porque ellos eran los que se oponían a que se votara de manera automatizada. Ellos querían que fuera manual en toda parte, a menos que no fueran muy buenos actrices y actrices. Entonces, si vamos a buscar culpa, y escúcheme que me fui más allá de la pregunta, ellos habría que rechazar. La primera hipótesis hay que rechazarla con ellos, aunque sean ellos. Pero realmente a ninguno. No favorece. No favorece, porque entonces tú tienes el lado también de los partidos de oposición para tratar de buscar un poquito de objetividad y decir que para ellos incurren en un gasto y no se encuentran en el Estado. La cartera de los partidos de oposición no es infinita. Entonces, el gasto de logística que ellos tuvieron para ese día tendrán que repetirlo el 15. A eso Entonces, hay que presionar más al empresario que está dando, hay que gastar más de lo que se habían guardado. O sea, incurre en un gasto también. Esa era mi pregunta. Hay que venir aquí a por otro lado. Y la Junta hay que cambiarla. No, mira, hay una pregunta que yo quiero hacer, muy importante. Y se la voy a hacer a ustedes ya que son los expertos. ¿Entienden ustedes que luego que se dieron los pasos necesarios para tomar en cuenta toda la variante antes de anular esas elecciones? What? Sí, entienden que se dieron todos los pasos necesarios antes de anularla. Porque hago la pregunta, porque se rumoraba desde el día anterior de que estaban dando problema el sistema. O sea, el sistema no estaba funcionando correctamente y así decidieron comenzar las elecciones, y en muchos centros las elecciones todavía eran las 9 de la mañana, 10 de la mañana, y no había sistema. Fíjate, yo recibí, igual me imagino que todos ustedes por las redes ya todo el mundo recibe, en la noche anterior, el sábado a eso de las 8, quejas de personas de que estaban informando que estaban penetrando a los recintos de la Junta, de las diferentes Sí, pero tú sabes país. que muchas veces a nivel de redes, esas cadenas, muchos no les creen. Exacto, porque eso son falsedades. Yo no le presté mucha atención por eso. Además, estando en una competencia, es probable que el que no le convenga que pase eso lo diga. Exacto. Pero se confirma que sí, que así fueron. Ya la gente de la Junta lo dijeron, que es por los problemas que estaban sucediendo. Y como dices tú, pues ya desde el día anterior, prima noche, dicen ellos, prima noche era a las 6, por ahí. Ya ellos sabían que había 6, 7 de la noche. Ahora bien, ¿qué pasaría para suspender eso? Yo no sé, ellos lo dirán ellos mismos, después saldrán a quién citaron, a quién convocaron para decirle, mira, vamos a anular. Pero yo lo que me imagino, hay que tener el pantalón bien puesto, la responsabilidad que tenía ese señor de la Junta, el presidente, para decir esto no va o esto va. Uno dice ahora muy fácil, no, que debió suspender, debió cancelar, pero no debe ser fácil tomar esa situación que afecta todo lo que la economía, todo lo que se mueve en la sociedad dominicana y de cualquier país. Y esa sola persona tener que tomar la decisión. Yo me imagino lo apretado que estaba ese señor.
Bueno, Sí, te cuento desde adentro, por ejemplo. Al proceso sí es observable que le hizo falta organización. Organización en el punto, por ejemplo, existía en el día anterior, me consta, porque estuve ahí en la preparación del proceso, mesas que no sabían dónde se emitía la señal. Si tú supieras los routers, por ejemplo, el modem que usan para transmitir las señales, es como los celulares de nosotros y utilizan internet. En ocasiones había recintos electorales donde ellos no sabían en qué lugar de ese recinto había buena recepción o no. Las lámparas de los recintos, ellos no le habían contado dónde había luz y dónde no había luz. Los conectores eléctricos para los UPS en ocasiones no se sabía dónde había o dónde no había. Así que hizo falta un levantamiento de esos recintos previo a la instalación de los colegios para saber cómo se iba a efectuar eso. Eso fue uno. Otra que yo noté es que los equipos que se utilizaron funcionaban bien. Hasta el momento, que como dieron problemas, que se presentaba el padrón o sea, los electores, que en la pantalla no podían seleccionar el candidato a su preferencia. Pero, ¿por qué pasó eso? En las pruebas que se hicieron, en ningún momento había una prueba digital que tú pudieras señalar al partido que era. Se hacía una prueba del táctil de la pantalla, se hacía una prueba de que sí mandaba señal, se hacía una prueba de que había corriente, se hacía una prueba del lector QR de la cédula, pero en ningún momento había una prueba virtual que te dijera, bueno, mira, aquí están los 5 candidatos, se le dio, te salió ese, salió el voto. Y eso no se calibró, al menos el día anterior. Y esa es otra de las razones. Y falta de comunicación con el personal técnico que se encontraba en los recintos con la Junta. Tú le preguntabas a un técnico, mira, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con la Junta? Él dice, estoy llamando, pero está muy ocupado y no toman el teléfono. No. Bueno, mira, siguiendo esa misma línea, voy a hacer una pregunta en bloque. Primero, voy a hacer la de un oyente. Dice Lady García, ¿tuvo que ver el PLD con la cancelación de las elecciones? Ya esa pregunta está previamente respondida con lo que dijeron ahorita. De todas maneras, que esté pendiente que hoy a las 8 va a hablar el presidente. Exacto. Entonces, tomando en cuenta lo que dice Pedro, ¿verdad? Y que las auditorías dieron buenos resultados, que la Junta garantizaba el buen funcionamiento de los equipos, las pruebas que se hicieron también dieron bueno. ¿Creen ustedes que pudo haber manos criminales y que se pudiera hablar de algún sabotaje a las elecciones? Mira, yo como abogado necesito pruebas para que funcionen las cosas. Sí. Ahora, yo te digo una cosa. Las pruebas que ellos hicieron para que funcionara se dio un ambiente ideal. Si yo pruebo mi celular en un lugar donde esté buena la señal, donde pase tal cosa, mi celular funciona perfectamente. Funciona normal. Pero puede que mañana yo salga aquí y una nube evite la señal. Y esos imprevistos trajeron ese tipo de problemas. Te digo porque el día anterior, en el montaje de los colegios, y eso me consta y lo repito, ellos no tenían idea de dónde se iba a conectar en un colegio, en un recinto electoral, donde estaba la computadora o los routers para las mesas, si había buena señal, si había buena iluminación. No había un levantamiento, al menos el día anterior, de los colegios donde estaban. Así que puede ser, y no por defenderlos, y no por sentirme parte de nada, que haya una negligencia, pero no a propósito. Sino una falta de preparación, una inmediatez que creó un problema y generó otro problema y cargó en otro problema. No, yo me imagino que les preguntaron ¿y dónde está el internet de aquí? ¿Dónde está la señal de internet? No sé, en la oficina que hay internet. Exacto. La secretaria que tiene internet, yo no sé. No, pero mira, tú lo dices de broma, pero tú sabes qué pregunta hacía dentro de los recintos. ¿Tú tienes señal ahí del celular? Sí. Pues muevan esa mesa allá, que allá hay buena señal. Ahora. Así no se puede. Yo quiero decir algo, no sé sobre lo mismo, lo que ha dicho Pedro, o la pregunta que tú hiciste. Yo tengo una respuesta muy diferente a esa. Voy a sonar socialista, y eso es lo que soy. Pero yo creo que no tiene nada que ver el gobierno, no creo que tenga nada que ver ninguno de los partidos de oposición. Yo creo que estamos más allá. Yo creo que hay hubo injerencia extranjera. Suena a los años 70, tal vez no lo han dicho por ahí, tal vez me quiten la visa, pero yo creo eso y lo voy a decir. ¿Por qué? Porque es lo que se está dando en la mayoría de los países donde hay gobiernos que ya no le son muy adeptos a los Estados Unidos. Y bueno, y yo no sé si es un secreto esto, pero para mí no es un secreto, que el candidato para el imperio se llama Luis Abinader. Ya al PLD no lo quieren ahí, y ellos tienen 3 formas que son las que se han estado dando en más de 20 países donde ellos han estado ejecutando eso. Primero, dividen el partido, el partido que está en el poder, ya aquí se dio. Sí. Segundo, hacen la especie
de boicotear elecciones y los procesos que tienen. Y tercero, ya echado del poder, que es echarlo del poder eso, lo judicializan. Estamos en el segundo. Vamos, Yo espero estar equivocado, pero yo estoy pensando eso. Bueno, Ya usted lo dijo, usted está con Luis. Yo lo escuché. No, espérate, Noel. Él no dijo que estaba con ¿Tú eres Luis. su abogado? Él ¿Y tú dio eres su una abogado? idea, ¿Y tú eres su abogado? No, yo no soy su abogado, pero tampoco no quiero que... Yo voy a poner mi abogado. Mi abogado anoche fue Leonel Fernández, cuando en su discurso dijo todo lo que han dicho los demás, excepto una cosita Lo dijo. A ver. que no la analizaron. Hay que poner los equipos para la supervisión y para que lo analicen. ¿Quién? La OEA y el IFES. ¿Ustedes saben lo que es el IFES? El Instituto de Elecciones. Como una fundación para elecciones. Sí. Y es el asesor político del Partido Republicano en Estados Unidos. ¿Y por qué casualidad ¿Por que qué? haya que ponerlo en manos de ellos? Y ellos van a hacer lo que van a revisar eso. bueno. Mira, tú sabes, ahí que usted mencionó a Leonel, ahora mismo Leonel del que más auge tiene, ¿por qué? Tú dirás, el 6 de octubre a Leonel lo critican mucho en esa semana, durante la semana, luego después de las elecciones internas, porque decía que había un algoritmo, Pero En realidad ahora no lo había. No, real no lo había, pero había problema en el sistema. Porque ahora sale a la luz, da el inconveniente que ayer se anulan las elecciones de municipales, gracias. Las elecciones municipales, el sistema da un error, entonces todo da a entender de que él tenía razón. No Sí, necesariamente. medianamente, te voy a responder eso. Mira qué pudo haber pasado, y estoy casi seguro que fue eso. Vamos a ver. De que lo que le hizo daño a Leonel no fue el algoritmo, ni tampoco el código fuente, ni nada por el estilo. ¿Tú sabes qué fue lo que realmente le hizo daño a Leonel? La compra de cédula. La compra de cédula. Por varios factores. Número uno, lo que habilitaba la pantalla era el código de barra de la cédula. Número dos, la cantidad de personas y con la frecuencia que votó después de cierta hora no se compara con la realidad de que una gente entre a la pantalla, salga y entre el otro. O sea, el periodo de tiempo era muy seguido. Muy seguido. ¿Qué pasa con eso? Si yo tengo 10 cédulas en mi mano, yo abro la pantalla, voté por aquel, abro la pantalla y voté por aquel. Ese fue fraude que le hicieron a Leonel. No fue ningún algoritmo. Tú lo puedes buscar donde quieras, pero eso fue. Pero entonces el sistema no era es vulnerable. No fue vulnerable porque tú lo abriste, se abrió con una cédula. Fue manipulado. Se abrió con un... No, tampoco. ¿Y entonces? Tampoco. Es que si yo tengo la cédula de ustedes 4, Es yo que- puedo votar por ustedes 4 y no estoy manipulando pero nada. Podía, ahora no. No, Ahora no, se Tú necesita te quedas ahí, No, pero tú te te- quedas ahí. Sí, pero Espérate un Timo, segundo, yo pasé otro. Se supone que donde se hizo ese fraude, habían personas también, Eso había es decir, observadores, delegados de otro ¿Y partido. qué con eso? ¿Y cuándo los delegados Timo, no se han porque- vendido aquí, viejo? No, Timo, ¿Cuándo no, lo- sí. no, oye, ¿cuándo los delegados no se han vendido aquí? ¿Cuándo? Dime. Es que Porque yo entiendo- oye, yo he trabajado en elecciones Y te ha como vendido. delegado de mesa. Oíste, Y ha visto los fraudes y te hacen loco. y yo sé cómo se te hacen los fraudes. Ay. Yo sé cómo se Ay, te hacen guay. los fraudes. ¿Tú trabajaste ayer? ¿Casualidad? No, ayer bueno. no. Viene una pregunta abierta para todo el que esté en esta mesa. ¿Consideran ustedes que este país resiste otras elecciones antes del 20 de mayo, de ahora el 16 de mayo? Pero Económicamente. económicamente no resistíamos, yo creo que ni la Ni primera. la pero- Estamos obligados. y estamos obligados a hacerla. Estamos Porque obligados. si es una garantía de la democracia, las elecciones deben realizarse independientemente de qué. Si el país se alimentara de algo, está fuera la comida de la casa. Esa Hay que fuera. comprarlo aunque sea fiel en la cafetería. A propósito Entonces- de democracia, las personas, vi mucho Twitter y muchas cosas, las redes hablando y la gente que murió la democracia. Yo pienso que se fortaleció en algo. Porque caramba, si ven que va a pasar el problema y alguien dice mal o bien ahora, Sí. no, eso no puede. No, yo eso creo no que se puede. yo creo Sí, que es verdad, fortalece. es verdad. Sí, sí. Yo creo que fortalece la En vez de institucionalidad incidentar el democracia. proceso después que termine y tener que realizar un proceso nuevo después que todo el mundo está satisfecho con unos resultados, quizás es una opción salomónica, pero fue buena Pero dentro fue del buena desastre que ya decisión. había. Sí. Sí.
Antes de hacer la pregunta, voy a hacer un comentario. Es que yo entiendo, y así lo he comentado con algunos amigos, que yo estuve caminando por diferentes recintos electorales ayer. Y dice que sabe de fraude. Vamos a ver. Vamos. Entonces, no, pero yo solamente estaba observando porque uno tiene que informarse de todo lo que pasa. Yo estaba en mi país ayer, en Yamasá. Entonces, lo que yo pude notar es que había un ambiente como si los ánimos estuviesen caldeados, como un ambiente no muy agradable, se pudiera llamar así. Y tomando en cuenta eso, yo considero que quizás lo mejor que pudo haber pasado fue la cancelación de las elecciones, porque si después los resultados no eran aceptados por quien perdiera, entonces las cosas pudieron ser peor. Y de esa manera no iban a ser aceptados por nadie. No, exacto. Nada más por el que ganaba. No. Entonces, terminando el comentario, yo pregunto, legalmente las elecciones han sido convocadas, o sea, dentro del marco de la ley. Pero yo entiendo que quizá hubiese sido mejor que los poderes fácticos se pusieran de acuerdo y haber celebrado como las elecciones todas en mayo. Conjunto. Quizás el gasto en un sentido pudo haber sido menos. Mira, ¿Qué piensan ustedes? Que me corrija el licenciado, que es el abogado en Derecho, ¿verdad? Y aquí y no, Alcides también. Los licenciados en Derecho. Tengo entendido que la Constitución no se puede violar en ese artículo. Porque la Constitución dice que antes, el 24 de abril, Sí. tiene que estar ya juramentado el alcalde y los regidores. Sí. Él hizo la tarea para venir. O sea, yo lo escuché porque yo he estado todo eso. No, lo que él dice, la cuestión que él está diciendo era la teoría de un abogado colega de nosotros, pero más viejo, que tiene un programa que se llama de un nombre y él aparece solo en una mesa. Sí. Él tenía una teoría. Él tenía una teoría que iba muy amarrada a lo que decía Timoteo, que él decía que entonces iban a abrir el periodo para modificar la constitución y etcétera, etcétera, etcétera. Que era por eso. Pero ya vimos que ese no fue el objetivo. O sea, la vigencia del discurso de él duró 24 horas. No había tenido tanto rating en tanto tiempo, pero duró 24 horas rodando en las La redes. gente ni se acordaba de él. Porque lo que él quería decir era que iban a abrir la llave para que metieran el transitorio y el presidente pudiera aspirar. Exactamente, esa era su teoría. Pero al contrario, obedecieron la constitución, tal como decía aquí uno de los panelistas, la obedecieron y se realizó las elecciones tal cual decía, antes de los 30 días después. Y fin. Bien. Entonces, ¿tiene una pregunta? No, era una pregunta de un oyente, pero Ok. creo que esa pregunta ya la respondimos. Él decía que si se dice que era Luis que hizo el fraude porque era la cara de él que no aparecía. Aunque realmente en ningún momento aquí hemos mencionado que... Eso son no era especulaciones. decisión, o sea, son especulaciones Eso es realmente. como el venado, son Parece ser rumores. que eso afectaba a todo el mundo, porque Sí, sí. por casa el primero que llegó se quejó diciendo que no podía votar por la fuerza del pueblo o que no aparecía. No aparecía, Luego exacto. llegó uno hablando que no aparecía lo del presidente, la gente del presidente, que allá se refería, en el caso donde yo vivo, se refería al síndico, Sí. a Luis Alberto. Y ya hoy he escuchado, mira ese que dice, Sí, eso sí, era para sí, de todos. Luis. No, El Eso problema era para estaba todo. en el despliegue de la boleta donde el votante ahí definitivamente hubo un fallo. Sí, o sea, sí, sí, faltaban candidatos, a veces no te la desplegaba completa, un error al parecer en el software. No es mi área de expertise, pero sí no presentaba lo que era. Y eso sí me consta porque sí lo vi en el colegio en el que estaba. Y no pudo haber sido también que el internet hubiera tenido alguna falla. La comunicación Ya dirán. es entre la computadora, entre la laptop que tiene el presidente de la mesa, donde está el colegio, y la pantalla táctil que despliega la boleta digital. Entonces parece, no sé, porque estoy hablando ya de aquí en adelante de un área que no me compete, pero sí había un error en lo que presentaba la pantalla. Imagínate que fuera un menú de comida y tú tenías hamburger, hot dog y refresco. Entonces había en pantalla que presentaba refresco y papa. Había en otra nada más que presentaba El menú hamburger. ese completo. El menú Era llegaba completo, incompleto a estaba la pantalla. incompleto. ¿Te has visto Señores. los sistemas que tienen los bancos? Que tienen una pantalla para la fila y hay dos pantallas. Sí. Que a veces tú ves la pantalla aquí, el eFlow. Sí. Que tú ves la pantalla aquí, pero allá no se ve. Parecía literalmente parecía, sí. el proceso. Señores, cuando venía para acá escuché uno de esos programas vespertinos que habían llevado a la policía un ex coronel o general, o creo que vigente, Peralta Guzmán,
por el asunto de la Junta, investigarlo sobre el asunto de estos problemas de la Junta. No sé si es verdad, era cuando yo entraba para acá que escuché eso, Ok. pero sería importante saberlo. Guzmán Peralta, y creo que se ha conocido, ¿eso no fue jefe de la policía o algo? Que Sonaba yo mucho, recuerde no sé. ahora, no, Guzmán, yo solo recuerdo a Fermín. A Fermín. Ah, Guzmán exacto. Fermín, bueno, No, Guzmán no, Peralta no. es general, dijeron. Entonces- Eso hay que darle, buscarlo, a ver si es así. Finalmente, por cuestiones de tiempo, para que ustedes puedan cerrar con alguna exhortación, le voy a hacer dos preguntas. La primera es, perdón, tomando en cuenta la situación que se dio en las elecciones primarias del pasado 6 de octubre y evaluando un poco la situación de ayer, ¿se pudiera decir que la Junta fracasó en el montaje de las elecciones? Esa es una. La segunda pregunta es, ¿qué piensan ustedes de las declaraciones que da el expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, sí. diciendo que el gobierno lo quiere acusar de haber boicoteado las elecciones de ayer? No sé quién va primero, si quiere. Respecto al fracaso de la Junta, yo te puedo decir que un fracaso no es tú intentar algo y tener desperfectos en lo que estás intentando. El proceso de votación aquí electrónica es muy nuevo. O sea, de hecho somos para completar, para cómo demar una democracia joven, pero el manejo de equipos digitales aquí, incluso hasta los usuarios, tenían problemas con eso. Sí. Sí. O sea, decirle a la Junta que es la culpable de todo por un mal que arrastramos todos, es como que querer dejarle todo. Sí tuvo un problema, no lo considero como un fracaso, simplemente estamos creciendo. Sí. O sea, estamos creciendo como nación. No podemos permitir tener un proceso excelente si es la primera vez o la segunda que se hace. Así que simplemente para mí fue un tropezón del que está pendiente, como el niño que se cae aprendiendo a caminar. O sea, no puedo señalarlo ni satanizarlo por eso. Como nación somos culpables todos. Y respecto a la posición de Roberto Rosario, es decir, que él tiene una posición que no es independiente, él tiene una posición partidaria. Sí. Así que sus declaraciones yo no puedo objetarlas porque él dice dentro del área de lo que él le compete y le conviene políticamente. Sí, así O es. sea, si yo tuviera en la silla de él dijera una cosa, pero si tuviera en la de Temo dijera otra. Dijera otra. Y si tuviera aquí en la de Luis Abinader dijera otra, si tuviera acá. Así que él tiene una posición partidaria simplemente, eso es lo que me parece a mí. Bien. Bueno, yo diría que fracaso no, por lo mismo que dice el colega y amigo Pedro. ¿Por qué? Porque se cayó, pero se levantó, y se levantó y con una decisión que yo la aplaudo, porque hubiese sido, el lío Valiente. hubiese sido grande si esas elecciones se continuaban con ese problema que había. No es fácil, tú Y venías a la 10. con relación a Rosario, las investigaciones se inician por el que le beneficia un hecho. Y Rosario está entre lo que le beneficia a ese hecho, aunque sea por el ego. Rosario es la persona que acusaron la otra vez de los escáneres y la cosa y que se pelea entre 1.000 millones. Entonces él ahora puede, por su ego, beneficiarle que eso se dañe para reírse. Miren que no soy yo nada más. Entonces, Rosario está dentro de las personas que son investigables. Y el que se llama investigar no se está acusando. Se cree que puede clarificar cosas. Exacto. Bien. Como dice el refrán, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. O sea, Al- nadie lo está acusando a él. El refrán y el final, artículo 2 sí. del Código Procesal Al Penal. final de la jornada se perdieron 8.377 millones de pesos. Yo voy a salir a O sea, yo voy a ver, o sea, ¿Se perdieron o se invirtieron? Porque si se Eso, perdieron gracias. yo Ay, puedo salir a ver si hallo algo. se invirtieron, pero Ah, al ok. final se perdieron. Porque para el objetivo que se iba a hacer no funcionó. No, lo puede considerar como que fue aporte al aprendizaje. ¿De dónde ahora? Se va tomando otro se va tomando otro préstamo al país para volver dentro de 30 días a buscar 8.377 millones. Bueno, 29 días. Ya quizás no sean tanto porque ¿Quién aguanta? la boleta está dentro del presupuesto Sí, la que estaba física, ya, ajá. eso está ahí todo para la siguiente. O sea, nada más será como un presu- reimprimir. Es un supu- Se va a hacer Incluirle físico. la gente que no está. ese es un presupuesto hasta la elección. Está bien, le vamos a sacar un millón. Pero entonces los 7.377 millones de la logística, eso están ahí. No, que devuelvan su 500 y que devuelvan su A ti te preocupa la logística. Señores, uno no dice a Cheche, Que a mí no monten me un preocupa la cyber con logística, toda esa- realmente. Ey, que monten un cyber con toda esa computadora que les quedó. Porque Realmente la logística se va a complicar porque ya hay muchas personas que no creen, hay mucha gente que no va a querer ir a votar. Bueno, Hay gente que va a ver que darle entonces, mucha labia para que vaya. finalmente, el tiempo lamentablemente aquí es corto. Una exhortación que ustedes tengan a los partidos políticos y a la sociedad en sentido general en base a lo que pasó ayer y a la decisión también que ha tomado la Junta. Bueno, le cojo adelante a Pedro. No, la exhortación mía es para los partidos políticos.
para que lo que vimos ayer en las redes, aunque muchas cosas hoy quedaron desmentidas, de 9 muertos yo en las redes resultan que hoy nada más son 2. Exacto. Son dos nada más. Pero 2 es como si fueran 1000 para los dueños de esos muertos. Sí, ¿Entiendes? sí, es verdad. Entonces, exhortar a los líderes políticos que se mantengan en la calma, que no, como dicen en el campo, no desalboroten esas abejas, que es el pueblo que le sigue. Porque si el pueblo se levanta, como decían los guaraguaos del amigo del Chamo de allá en los controles, entonces las cosas sí pueden salirse no de control. Y no va a haber elecciones ni para el blanco, ni para el amarillo, ni para el morado, ni para el azul, para ninguno. Lo que vas a ver entonces una patria en decadencia. Eso, en cuanto a eso, ese es mi llamado que yo le hago. Y le felicito porque ayer nadie hizo llamado de que llamar a la gente. Lo vi muy prudente a Sí. todos los que conversaron. Ese es mi llamado. Solamente voy en esa sola parte te voy a dar mi opinión. Dejo ver. Para mí, yo diría, ya más que completo lo que aquí ha dicho el Pidio, pero sería preparación. O sea, sean miembros de la Junta, sean técnicos, sean partidos, preparen a las personas, porque se vio ayer mucha inexperiencia. No en capital electoral, no que no conocían qué hacer o qué no hacer, sino en el manejo de los equipos y la preparación de los lugares donde se iba a votar. Eso sí se necesita y es necesario. Y nosotros, la idiosincrasia de nosotros es hacer la cosa encima. Yo vengo aquí y no probé los micrófonos, por ejemplo, fuera el programa mío, yo digo, está bien, a lo que salga. Ajá, exacto. Entonces somos muy improvisados. Y esa improvisación se vio ayer y nos castigó ayer. Entonces, para el próximo, que sí, ya 3 días antes que podamos contar, decir, esto funciona perfectamente. Sí, Bien. sí, sí. Bueno, de mi parte, yo le suelto al pueblo que le demos otra oportunidad al proceso, que vayamos el próximo. Eso sí, a la máquina no. No, vamos ya con boleta, vamos otra vez al tiempo antiguo como estábamos. Otra vez vamos para atrás, en vez para adelante, vamos para Lamentablemente atrás. sí. Pero que le demos otra oportunidad y vamos a ejercer el voto, porque eso es un deber, una obligación y un deber que tiene cada ciudadano. Bien, Así adelante, es. hermano. Bueno, gracias Vamos a al licenciado Elpidio Núñez, gracias a Pedro Alcántara por acompañarnos hoy aquí en cabina y eso, hacerle la invitación nueva vez que las puertas de esta cabina están abiertas para cuando ustedes entiendan y gracias por aceptar nuestro llamado. A ustedes. Así es que, gente, esto ha sido todo por hoy en su programa 100% Radio. Ya estuvieron en cabina Noel Ramírez. Elpidio Núñez. Francisco de Oleo. Y Pedro Alcántara. y Timoteo Fortunato. Así es que, bye bye, sean felices.